La palabra para traer recuerdos, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con María Gabriela Córdoba. Fíjense que María Gabriela Córdoba es doctora en psicología, especialista en psicoanálisis y género. Es también organizadora del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género, celebrado en Argentina. Y recientemente publicó un libro titulado Ser varón en tiempos feministas, entre el cambio y el conflicto. Es una invitada de la que seguramente vamos a tener una conversación muy interesante porque se ha ido dedicando en el último tiempo a estudiar algo muy específico dentro del campo pues, de los estudios de géneros y feministas, que es el estudio pues, de las masculinidades. Por eso es que está acá con nosotros y bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, María Gabriela? Hola Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer acompañarte en este espacio. El placer es mío, te agradezco muchísimo que hayas abierto un espacio de tu agenda para que conversemos. Y fíjate que me gustaría partir justamente con lo que fue tu presentación, ¿no? Del libro, Ser varón en tiempos feministas. Y esta presentación la hiciste por allá en junio de este año. Y bueno, y en esta presentación participaron distintos maestros, ¿no? Estuvo presente Tal Irene cual. Meller, Juan Carlos Volnovich y también Rey Graciela, y ellos hicieron pues comentarios, ¿no? Impresiones de lo que fue esta publicación, de lo que es esta obra. Te felicito porque entiendo que es un trabajo que no es nada sencillo, ¿no? Lo que significa pues sistematizar eso y luego pues publicarlo, ¿no? Quería partir por algo, ¿no? Que mencionaste en la presentación y que me llamó la atención y que pudiese quizás eh, llevarnos pues a iniciar esta conversa y que tiene que ver con lo que entiendes por machismo, ¿no? Ujú. Y decías que machismo, conservadurismo y violencia están de la mano, ¿no? Como que están juntos. El machismo se relaciona con la idea de un hombre sin fisura, con provisión, con trabajo, protección, fuerza, distancia emocional e hipersexualidad. Y te hacías luego unas preguntas, ¿no? Decías, ¿qué efectos tiene la idea de ser hombre en cómo se sienten los varones a la hora de ser papás, parejas y ejercer su sexualidad? En todo lo que está relacionado con el cuidado de sí mismo y del otro. Me parece interesante esta pregunta como para partir y bueno, te la hacías en ese momento y te la devuelvo como para que empecemos la conversa, ¿no? ¿Qué efectos tiene la idea de ser hombre en cómo se sienten los varones hoy, pues a la hora de ser papás, parejas y ejercer su sexualidad? Primero quiero contextualizar un poco que si bien esto aparece ahora en un libro que Editorial Noveduc lo publica y lo presentamos el 10 de junio, ¿m? En realidad surge de mi tesis doctoral. ¿M? La tesis doctoral que yo realicé con varones de entre 25 y 45 años, en mi provincia de origen, que se llama Tucumán. Y bueno, tuve realmente la suerte de que esa tesis la dirigiese Irene Meller, el honor también, y Juan Carlos Volnovich fuese de mi comisión de supervisión, así que estuve súper asesorada por ellos, y, y justamente lo que yo había notado, y es lo que me moviliza esto, es la cuestión de esta idea de la verdadera hombría. ¿Mm? Como que los varones constantemente están muy angustiados y preocupados por encarnar, podríamos decir así, el traje de lo que se espera de ser un verdadero hombre, y que tiene que ver con estas características que vos mencionabas, que unidas dan lugar a una categoría que se engloba bajo el término de machismo, ¿no? Y es la idea de un varón capaz de hazañas sexuales, heterosexuales, por supuesto, ocupándose de la provisión, barra trabajo, de la protección,
con una distancia emocional y afectiva bastante importante, ¿sí? Y todo este conjunto de características que funcionan como mandatos de lo que se espera de un hombre, ¿sí?, son a lo largo de la vida internalizadas, hecha carne por los varones en su proceso de socialización, porque desde muy chiquititos a los varones les vamos marcando caminos, ¿sí? Le vamos, digamos, habilitando comportamientos esperados que se hagan, y a la vez les decimos, no, 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 hay cosas que no son de varones. Por ejemplo, lo que yo les llamo una ortopedia corporal y comportamental. ¿Por qué? Porque empezamos, camina como hombre, sentate como hombre, no llores, eso es de mujer, y todo el tiempo, constantemente apelando a la masculinidad con una clara consigna: la diferenciación, para que no sean bebés, para que no sean mujeres y para que no sean homosexuales, ¿sí? Todo eso va dando lugar a esta ortopedia que yo te hablaba, corporal y comportamental, que va a tener sus efectos a la hora de que los varones se vinculen con otras personas, ¿sí? Y en esa vinculación, bueno, ¿qué pasa cuando son papás? Primera pregunta que vos me hacías, ¿cómo se posicionan como parejas? ¿Qué tipo de ejercicio de sexualidad apelan? Bueno, son grandes temas, pero te puedo ir esbozando algunas ideas de lo que yo he visto, ¿no? Con respecto a la paternidad, los varones en general ahora están como mucho más interesados en ocupar el lugar de padres, ¿sí?, que en años anteriores. ¿Por qué? Como que yo digo, porque ahora la paternidad como que tiene buena prensa, un poco así. Pero, ¿con qué nos encontramos? Con varones que quieren ejercer la paternidad, pero solo pareciera que se quieran ocupar a veces de algunas actividades, ¿sí? Hay distintos tipos de varones, ¿sí? Hay varones que siguen un perfil más machista, que son padres a través o mediante la provisión, y el amor lo ejercen a distancia. Ese es el modelo con el que muchos de nosotros hemos sido criados, así eran nuestros padres en general, por una cuestión generacional, ¿sí? Y hay varones que siguen repitiendo ese modelo sin preguntárselo. En cambio, hay otros varones que a su paternidad la intentan ejercer desde un nuevo lugar, pero ese lugar es un lugar todavía transicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que por momentos toma algunos elementos más estereotipados, o sea, sí quiero ser papá, pero cuando tengo tiempo, cuando la provisión me da lugar a eso, cuando mi trabajo me da lugar a eso. Y también seleccionando de qué actividades ocuparse de ese niño. Por ejemplo, si vos les decías a estos papás que se queden y dejen de ir al trabajo porque el niño está enfermo, no lo hacen. O que vayan a hablar con la maestra, no lo hacen, ¿sí? Es como que eligen más bien actividades de tipo lúdica, insisto, cuando tienen tiempo. Y en cambio, hay otros varones que han tomado la paternidad desde un nuevo lugar. Y ese hambre de padre, como le llamo yo, que han tenido de su propio papá, por ahí lo intentan reparar al vincularse con sus hijos desde un nuevo lugar. Y son hombres que están como en un proceso más consciente de cambio y se intentan ocupar de la mayor cantidad de las características posibles que implica la crianza y el cuidado de un niño. Esto también está claro cuando por ahí son parejas que están separadas, ¿no? Y son papás que no depositan en su compañera esas prácticas de cuidado que naturalizadamente son femeninas, ¿no? Entonces, ahí es como que hay un nuevo posicionamiento respecto a la paternidad. Entonces, yo creo que como sociedad estamos en un momento de cambio, y por más que circulan un montón de discursos buenísimos, estos discursos buenísimos de cambio también coexisten con otras expectativas y con otros comportamientos más de tinte patriarcal,
moderno, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estamos en un proceso de transición y es por eso que encontramos esta enorme variabilidad, más allá de las diferencias subjetivas que todos podemos presentar, por supuesto, ¿no? Cuando hablabas del traje, me parece que es interesante porque es una metáfora, ¿no? Esto del traje de varón y de la idea de la ortopedia, ¿no? Como que significa de alguna manera acomodarse a algo, y en este caso podríamos decir acomodarse a un modo pues, de ordenamiento, pues de una subjetividad que en este caso es la masculina. Si pudiésemos pensar un poquito, ¿no? En las características de ese traje, cómo es ese traje y cómo es esa ortopedia, porque sabes que mientras decías esto, efectivamente es interesante porque coexiste, digamos, distintos tipos de subjetividades hoy, ¿no? Como que se está dando, por un lado, pues, un cambio, ¿no? Hay varones que están en transición, como por ahí decías, y hay otros que de alguna manera reproducen, pues, un modelo que es como hegemónico, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese traje y por qué es tan difícil deshacerse de ese traje? Y hay algo que ustedes mencionaron hacia el final, pues, de la presentación de este libro, y que tenía que ver justamente con pensar cuáles serían las ventajas, ¿no? De deshacerse de ese traje para los varones, ¿no? Un poco como para no caer mucho, pues, en las caricaturas, ¿no? De pronto hay algunas ventajas, y bueno, pensar un poquito como en eso. Entonces, ¿cuáles son las características de este traje? ¿Cómo es esa ortopedia? Y ¿cuáles serían las ventajas para los varones de deshacernos un poco de ese traje? Para empezar, tenemos que tener en cuenta de que los emblemas masculinos tradicionales, que son constituidos alrededor del dominio, de la diferencia y de la superioridad sobre las mujeres, constituyen pilares identitarios de la masculinidad. Y esos pilares, a pesar de todos los cambios que estos tiempos feministas, como los llamo yo, están produciendo, donde las mujeres lo que pretenden es democratizar los vínculos, lograr la igualdad y la paridad, el problema es que no hay todavía otros emblemas de la masculinidad que se construyan más allá del de la diferencia con las mujeres. Y si existen, ¿sí? Son devaluados, porque efectivamente... Eso es lo que te iba a decir. O sea, no es que de pronto no haya otros mandatos, ¿sí? Lo que pasa es que no tienen la categoría suficiente como para poder ser sostenedores, ¿sí? Entonces, yo creo que los varones se siguen poniendo ese traje, aunque muchas veces no están de acuerdo con todo lo que el traje implica, que ya ampliamos la idea, porque de otra manera sienten un enorme desconcierto, Nelson, sienten mucha zozobra, incertidumbre, porque no saben cómo posicionarse ante un hecho que era así y ahora no lo es. Con esto me refiero a que les dijeron, vos, para ser hombre, no tenés que ser mujer. Y entonces eso significa que en mi cabecita masculina yo no incorporé la idea de que voy a ser igual a una mujer. Y si ahora las mujeres piden igualdad y paridad, ay Dios santo, se arma un lío importante, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que yo creo que hay posiciones más resistenciales ahora a correrse de ese lugar, porque significaría enfrentar la posibilidad de un vacío definicional. ¿A dónde vamos? ¿Qué me pongo? Quedo desnudo frente al mundo. Entonces, como también es muy importante la opinión de los pares, porque como dice Kimmel, quienes nos ingresan al reino de la virilidad, los varones, son otros varones que avalan que uno es macho y no pollerudo ni maricón, es como que los varones tampoco se animan mucho a correrse del traje impuesto, porque temen ser juzgados y segregados y excluidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver
que los varones van a oscilar entre diversos posicionamientos. Algunos es como que toman un proceso más consciente y apuntan al cambio, y otros viven esto como un enorme conflicto con distintos matices que pueden ir desde una impotencia vital, como hablo yo en el libro, hasta, bueno, hacerse los deconstruidos, ¿no? Que adopto los discursos, pero en el fondo sigo haciendo lo mismo. ¿Mm? Y con respecto a este traje, el traje significa que el varón en el proceso de socialización incorpora, hace carne y luego transmite como rasgos de carácter y prácticas elementos que tienen que ver, primero que nada, con la distancia afectiva, con una importante desconexión emocional. En muchas, estoy hablando de aquellos que más responden al modelo hegemónico de masculinidad. Ojo, ¿no? Ese es el traje. Por otro lado también, como rasgos de carácter, aparece la idea de una poca percepción, ¿no?, sobre sí mismo. Y esto se nota porque los varones se entrenan o son entrenados para percibir al cuerpo como un elemento o como una herramienta para el sexo, vaya descarga, o para el trabajo. ¿Mm? Entonces yo siempre hago como una analogía con la película Rápido y Furioso, ¿viste? Le enseñaron a presumir la máquina, a correrla a toda velocidad, a competir con otros, pero nadie les enseñó que hay momentos de que hay que parar. Porque si no, los costos los vemos en las páginas de los policiales, los vemos en las guardias de los sanatorios, ¿no? Entonces, el tema grave, creo yo, es que los varones a veces no revisan ni cuestionan estos principios. Es como que le han dicho que hay que ser así y así son. ¿Mm? Entonces, cuando ya los varones logran hacer ese proceso más de reflexivo, yo creo que ahí es como que empiezan a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? Es conectarse con los propios deseos en ese sentido. Sacarse el traje significaría conectarse con los propios deseos. Pero ¿cuál es el riesgo? Sentir que pierdo cosas si hago esto, porque bueno, los varones gozan, nos guste o no, de ciertos privilegios que no los ganaron con el sudor de la frente ahora, sino que ya vienen de la sociedad patriarcal, y entonces muchas veces temen quedarse totalmente sin ellos. Es como que están tan naturalizados, por ejemplo, la atención de las mujeres. Los varones tienen expectativas de servicio por parte de las mujeres, porque en esa autopercepción aprendida de superioridad, les han dicho que las mujeres los tenemos que servir. Sí. Y ahora, en este proceso, digamos, bueno, por lo menos acá en Argentina, del aislamiento preventivo social y obligatorio, los enormes conflictos que se han sucedido en las parejas, en este ámbito, como decimos con un colega, semi-privado que se ha convertido el hogar, porque hemos trasladado oficina, escuela, toda la casa, los enormes conflictos que ha habido tenían que ver con esta ausencia de corresponsabilidad masculina y con estas expectativas de servicio. Ellos estaban esperando que le alcance uno el diario, que hagan silencio, las camas se tendían solas. Has mencionado muchas ideas que fíjate que me parecen muy interesantes y que sería como chévere ir como por parte, ¿no? Como para ir justamente digiriéndonos de a poco, porque, por ejemplo, mencionaste la idea de la máquina, ¿no? De que hay que parar la máquina. Y eso justamente se relaciona un poco con la pregunta que te hacía, ¿no? En relación a cuáles serían las ventajas, ¿no?, de deshacernos de ese traje. Y eso te llevó a pensar justamente en lo que se perdería, ¿no? Y por ahí hablabas de los privilegios, pero también mencionaste algo interesante que tiene que ver con el asunto de los vacíos identitarios, ¿no? Que aparecen, ¿no? A propósito de que si es que me quitan algo que se supone debo ser y que es lo aprendido, entonces ¿con qué referencias identitarias me quedo, no? Y eso, por supuesto, conecta con algo que es muy angustiante, ¿no? Y es vérselas con eso, ¿no? Y efectivamente no
no siempre estamos, digamos, en ese modo, ¿no? No siempre estamos dispuestos a bancarnos la angustia. No es tan sencillo. Y bueno, eso, ¿no? Como que por un lado está, digamos, el asunto de lo que podemos perder, ¿no? Que son los privilegios, y por otro lado, quedarnos sin referencias, ¿no? Identitarias. Me gustaría que pudiésemos de pronto como conectar, digamos, lo que significa de pronto parar la máquina con el asunto, digamos, del sistema económico, ¿no? O el modelo económico, de cómo de pronto quizás, porque pienso que una de las cosas que determina la subjetividad masculina, a propósito justamente pues de los mandatos de género, es el tema del rendimiento, ¿no? En el trabajo, ¿no? Porque obviamente está conectado con el asunto de proveer y con el asunto de tener, ¿no? Tener recursos, tener Sí. plata, y tener plata es tener poder, ¿no? Claro, y además son los nuevos emblemas de la masculinidad en estos tiempos, digamos, de modernidad tardía o de posmodernidad. Antes era la razón, o sea, antes era la razón y la inteligencia. Ahora, el poseer dinero y el poseer capital económico y el sobreañadido de prestigio, como dice Pierre Bourdieu, que te da el poseer ese capital económico, es lo buscado ahora, como nuevos emblemas, digo, de la masculinidad. Que no es casual que de alguna manera aparezcan en articulación con esto que estás diciendo, ¿no? Bueno, de la posmodernidad. O sea, cómo la posmodernidad de alguna manera configura subjetividad, sí, configura un tipo de sujeto, pero a mí me parece que esto está en articulación con el modelo capitalista, ¿no? Como bien por ahí Supuesto que decías. sí. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto, no? ¿Por qué es necesario de pronto quizás relacionar el hecho de que podamos ser, digamos, máquinas con esto que puede de pronto quizás gatillar un sufrimiento, ¿no? En el varón. Bien. A ver, a mí me gusta mucho Byung-Chul Han, ¿viste? Cuando habla de la sociedad del rendimiento. El filósofo habla de que hoy no, así como antes estábamos en una sociedad del control, como planteaba Foucault, disciplinaria, en cambio ahora nos encontramos en una sociedad del rendimiento, donde de pronto la exigencia o el control ya no viene de afuera, sino que viene desde el interior del propio sujeto, y lo que termina haciendo esta sociedad es producirnos una desconexión afectiva en pos de siempre estar haciendo más cosas, o sea, está mal visto estar descansando, y lo otro que produce es sujetos que viven eternamente cansados, porque pierden el registro de sí mismos, ¿no? Entonces, esto, y eso lo asocia muy bien él, tiene que ver con una lógica mercantilista, capitalista, ¿sí? Pero fíjate que los principios o los valores se engarzan como un anillo perfecto con lo que se aspira de la masculinidad. ¿Mm? Entonces, los varones, con esta cuestión de la máquina que rinda en el trabajo, y con esta socialización que tiende a hacer que los varones se desconecten en general de lo afectivo, excepto de la ira y del enojo, porque es lo único que está avalado sentir, ¿sí? Lo demás no es que los varones no lo sienten, está pero no se manifiesta, lo otro sí se avala socialmente. Vamos creando sujetos que para el mundo laboral funcionan joya, porque no registran su propio desgaste psicofísico, por eso tenemos tantos con varones que llegan muchas veces con un burnout, con un grado de agotamiento tremendo, y que no registran su cansancio, no lo perciben. Son las mujeres, los que tienen pareja, los que se los decodifican, y le dicen, baja un cambio para la mano, ¿no? Entonces, es esta cuestión de la desconexión con los mensajes corporales, ¿sí? Y la desconexión con lo afectivo, lo que ayuda a este posicionamiento del varón como máquina, y creo que por eso tampoco socialmente se cuestiona tanto este modelo de la masculinidad, porque es útil al sistema. Pero yo creo que si empezamos a enfocarnos y hacer hincapié en el cuidado de sí, de los varones,
ese sería el camino. Porque a los varones les han enseñado a cuidar de otros, usando la fuerza si es necesario, ¿no? A ese tipo de protección, no desde una ética de cuidado, es otro tipo de ética, pero más de la protección de que no toquen mi territorio, más territorializada la cosa. Yo creo que ahí la cuestión de si logramos incorporar y hacer como el clic con respecto a que los varones puedan empezar a pensar cómo cuidarse a sí mismo, y que esto no se sostenga solo desde lo individual, o sea, porque si no va a quedar en voluntarismos de cada varón, sino que haya estrategias sociales, grupales, de las políticas públicas, que contribuyan a crear nuevos ideales viriles, que muestren que la masculinidad va de la mano también con disfrutar de sí mismo, de decir si puedo, no quiero, hasta dónde llego, o hacer campañas de decir, bueno, distintos cuidados, porque los varones no van al médico tampoco. Los varones van cuando no dan más, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con que cualquier cuestión asociada con cuidado es sentido como una feminización o como una pasividad. Y el varón teme todavía pasivizarse. Entonces tenemos que ser muy inteligentes pensando cómo vamos a vender estas ideas para lograr la promoción del cambio masculino. En esta presentación que hacían del libro, mencionaban justamente, y bueno, por ahí más o menos lo asomaste, ¿no? Las distintas respuestas que damos los varones frente a estos cambios, ¿no? A propósito de lo que está sucediendo con la ola feminista, o con la cuarta ola feminista, y por ahí mencionabas, ¿no? Que una respuesta es la impotencia vital, otra es la supuesta deconstrucción, y otra, pues, es la de los varones que están en una búsqueda genuina, ¿no? Por la equidad de género. Si pudieses hablar un poquito de estas tres categorías, ¿no? Y además, de qué forma quizá lograr quizás como promover, ¿no? Algunas relaciones entre los géneros que sean diferentes, ¿no? Porque hay algo que me parece que puede quizás promover, digamos, un cambio en la dirección esperada, y es la de lograr, pues, de alguna manera, pues, espacios, pues, de libertad, de equidad, en donde las relaciones efectivamente sean más paritarias, en donde haya un reconocimiento mutuo, recíproco, etcétera. Un poco esas como que son los valores, las intenciones, pero me parece que algo tendría que pasar a nivel vincular, como para que los deseos singulares puedan tener, digamos, un asidero, ¿no? Como para que los deseos tanto de hombres como mujeres tengan un lugar. Entonces, bueno, ahí te hice como que varias preguntas en una, pero como que pensar por un lado cuál es la respuesta de los varones frente a los cambios y qué tendría que pasar en las relaciones como para que los deseos tanto de hombres como de mujeres tengan un lugar. Bueno, lo que yo decía en el libro en ese sentido, lo que sigo sosteniendo, es que muchos, que hoy en día, digamos, estamos mucho insistiendo con que los varones adopten prácticas igualitarias, ¿sí? Ese es el mensaje, que vamos por la equidad, vamos por la paridad, por la democratización de los vínculos, pero lo que yo observé es como una tensión presente al interior de los varones entre ¿qué? Entre la persistencia de valores tradicionales viriles y las presiones estas de que adopten prácticas igualitarias. Pero no nos podemos olvidar que este conflicto se da porque, insisto con esta idea, a los varones les han enseñado que ser hombre es no solo ser diferente de las mujeres, sino ser más que ellas, o sea, estar ubicados en una posición superior, en una asimetría. ¿Sí? Entonces, si de pronto pedimos simetría, les estamos como quitando las coordenadas, ¿sí? Y por eso nos vamos a encontrar con algunos varones que van a exacerbar las prácticas que responden al modelo patriarcal y que por ende van a ser opuestas a la igualdad, como manera de profundizar las diferencias con todo lo que la cultura les ha enseñado que corresponde a las mujeres.
Y yo creo que los varones se siguen apoyando en los mandatos de que para ser hombre hay que desvalorizar y denigrar todo lo que se asocie con pasividad y feminidad, porque aún no hay otros pilares identitarios que los reemplacen, ¿sí? Como te planteaba, así más sencillito ahora. ¿Y qué encontré yo en la investigación? Que con estos cambios, luego de la perplejidad inicial que sentían los varones frente a los mismos, daban 3 respuestas posibles, y por eso se llama el libro Entre el conflicto y el cambio, porque hay algunos que les produce tanto conflicto estos nuevos tiempos que se oponen, en cambio hay algunos que tienen mayor intento de apertura. Entonces, el primer grupo son varones que se atrincheran en un tradicionalismo viril y continúan con un desempeño de rol más de tipo conservador. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mandatos tradicionales del ser hombre que les han enseñado en la socialización los reproducen con la mayor fidelidad posible. ¿Por qué? Porque necesitan sostener un sentimiento íntimo de masculinidad en una cierta homeostasis. ¿Por qué? Porque intentan evitar este vacío definicional que te decía anteriormente, porque alejarse de la posición conocida de dominio y de supremacía, bueno, les puede dar lugar a una herida o a una sensación de mucha angustia que no se puede tolerar, y a ese desajuste es al que yo he denominado impotencia vital. Y se lo puede observar en la práctica porque son varones muy preocupados porque las mujeres, me decían así en las entrevistas, que están impulsadas por el feminismo, quieren hacer cualquier cosa, o sea, me quieren venir a mandonear a mí. O sea, para estos varones hay 2 posibilidades: o yo mando o me mandan. ¿Sí? Porque para ellos la posición femenina tiene que ser domesticada, subordinada. Y este tipo de varones son los más conflictivos porque, como también digo en el libro, son los que apelan a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, para mantener el orden. Como una llamada al orden. Sí. Y en ese sentido, los varones viven como golpes directos a su sentimiento íntimo de masculinidad todas las situaciones en las que estas mujeres no cumplen con las expectativas genéricas, ¿sí? A mí me llamaba la atención porque la tienen re clara que ahora los tiempos están distintos y las leyes también, y ahora me dicen, bueno, a las mujeres por ahí hay que darle alguna, se referían a golpearlas, para que se ubiquen en el lugar que les corresponde, pero con cuidado porque ahora te meten denuncias por cualquier cosa, ¿no? Bueno, esos son los más complicados para mí. Pero también hay otros varones que adoptan discursos políticamente correctos, pero que en realidad lo que hacen es intentar como ayornar estos elementos estereotipados y tradicionales de lo que es ser hombre en su cotidianeidad. ¿Y con qué nos encontramos? Con que en el discurso dicen algunas cosas, pero en la práctica a veces hacen lo opuesto, ¿no? Entonces yo los llamé a este grupo varones supuestamente deconstruidos. Que Volnovich mencionaba que eran los varones hipócritas, ¿no? Justamente por esta inconsistencia. Claro, porque por esa inconsistencia ellos buscan también acomodarse a los nuevos tiempos, pero no por una creencia o por un deseo propio, sino como manera de evitar conflicto con sus parejas. Sí. En muchas ocasiones. Por eso es que él hablaba de la hipocresía. Es como una pseudo adaptación a la equidad demandada, pero que en realidad es para evitar los conflictos. ¿Mm? Y por eso yo le llamaba como de puro maquillaje hasta desconstrucción, porque en realidad no se corren del lugar de privilegio. Ellos siguen con las expectativas de servicio, pero las disimulan muy bien. Y es, ay, mejor planchame vos la camisa porque a vos te sale más lindo, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces, lo que también me llamaba la atención es que eran varones que decían, sí, es que hay cada varón suelto hoy en día, pero siempre son los otros los que tienen las malas características. Claro. No hay como una mirada hacia sí mismo propia, de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No?
Entonces, acá está clarísimo que son varones que tienen mucho temor a transgredir el modelo hegemónico de masculinidad. ¿Pero por qué? Porque esta cuestión de los pares, la censura y la crítica de los pares varones es muy efectiva. Entonces yo por ahí, aunque no esté del todo de acuerdo, me decían algunos de los entrevistados, bueno, yo hago, porque si no, después me cargan en el grupo, ¿no? Mm. Entonces, acá también son varones que sienten mucha confusión y temor sobre en qué, digamos, pilar apoyarse para construir una noción de masculinidad diferente. Tienen tanta fuerza estos pilares hegemónicos, porque los otros siguen siendo como devaluados, entonces como que no le damos mucha bolilla, no nos gustan tanto, Mm. y ahí creo que aparece de vuelta como un miedo al vacío, ¿no? Ay, por suerte, Nelson, por suerte encontré un tercer grupo de hombres que están en un proceso más consciente de cambio, que están intentando, decía yo, como privilegiar la igualdad de género. ¿Por qué? Porque cuando yo les preguntaba qué era ser varón, ellos me decían que como que no, que cada varón es de acuerdo a cómo es, en función de sus potencialidades, de sus capacidades y sus debilidades. Y entonces yo ahí notaba como un nuevo posicionamiento distinto de estas forjadas por la masculinidad tradicional. O sea, Sí. era más una cuestión desde lo que ellos definían que era ser varón, ¿no? Que esto ya lo veníamos viendo en las mujeres en años anteriores, esta redefinición identitaria, ¿no? Claro. Y están como posicionados de un modo más crítico frente a los emblemas identitarios de la masculinidad, y lo intentan redefinir de un modo más saludable, porque dicen que eso les haría bien tanto a ellos como a sus vínculos más cercanos. Y a mí esto me parecía trascendental, que ellos hablan de un cuestionamiento continuo a lo masculino. Y cuando yo les decía qué se referían con eso, era como que significa que nunca podés dejar de estar prestando atención a tus prácticas, al modo en que vos decís las cosas, porque como llevas tan adentro ese modelo, por ahí sin darte cuenta te salía el macho alfa, me decían algunos. Otro me decía, te sale el machirulo, por usar palabras más comunes, ¿no? Pero que es un Entonces, poco, y disculpa que te interrumpa, porque es como un no, poco lo que le sucede quizás a las mujeres cuando dicen, bueno, tenemos que estar muy atentas, ¿no? De que de pronto no aparezcan de pronto expresiones que den cuenta justamente de mandatos, ¿no? De que estamos de alguna manera quizás respondiendo a algunos ideales, ¿no? Que se dejan colar de forma muy invisible, muy silenciosa, ¿no? Como por ejemplo claro, esta idea del cuidado, de la abnegación, de narcisizar la frustración también, que tiene mucho que ver justamente con algo que está requete instalado, ¿no? Pero que claro, constantemente hay que estar revisándolo porque es muy fácil de alguna manera volver a ese traje, ¿no? Pero sí, sí. evidentemente las mujeres llevan décadas en esto, los varones estamos de alguna manera iniciando, como si se quiere, pues Claro, este proceso. pero lo que está bueno es que ya también hay antecedentes de cómo posicionarse de un modo más consciente. Entonces creo que por ahí esto, bueno, lo estoy pensando ahora contigo, por ahí uno dice, bueno, pero me voy a quedar como en un vacío definicional. No, porque ya tenés los antecedentes del feminismo de cómo se ha ido constituyendo este proceso consciente de correrse de los mandatos y de empezar en conjuntos, en grupos, a cuestionarse esto y empezar a buscar elementos como más saludables, ¿no? Para uno mismo y para los otros. Pero volviendo un poquito a la idea de la articulación entre vínculo y deseo, porque claro, efectivamente, una de las maneras de poder quizás localizar algo que dé cuenta pues de algo muy propio, ¿no? Es a través quizás de dispositivos grupales, como decías, ¿no? Estando en grupos con Sí, otras personas podemos conversar y de pronto tomar conciencia de esos destinos genéricos, ¿no? De esas sí, cuestiones que nos determinan de manera silenciosa, pero pensaba quizás de pronto en otras maneras, ¿no? Además de estar en grupos, que efectivamente es un modo, de que los varones logren localizar justamente algo del deseo y que a partir de sí, allí
puedan de pronto quizás en el vínculo. Lo que pasa es que me parece que hay una dialéctica, ¿no? No me parece Sí, que hay una es un dialéctica movimiento recursivo, de entre ida y deseo y vuelta. vínculo. O sea, algo tiene que pasar en las relaciones Sí, de estos varones, digamos, con las demás personas con las que se encuentre, digamos, compartiendo una cotidianidad. Algo tiene que pasar a nivel vincular para que pueda de pronto interrogar algo del deseo y viceversa, sí, ¿no? pero creo que antes de poder ingresar a interrogarse sobre el deseo, hay primero que mostrar los costos que acarrea para un varón encajar en el molde propuesto por la masculinidad tradicional. La ¿Sí? ortopedia de la que hablabas. Claro, porque los varones no son por ahí conscientes de por qué a veces sienten ansiedad, por qué a veces sienten inseguridad, falta de certezas, de no saber si lo que lo que están haciendo es como, va a ser considerado como que como me decía, voy a decir una palabra así bien tucumana, que se aputosó, decían, como que estaban teniendo actitudes poco masculinas, esta ausencia de libretos para encarar a una chica, porque están tan asustados por los escraches de acoso, digamos, por ejemplo. Entonces, yo creo que primero hay que ir por ese lado. ¿Mm? Una vez que el varón haga consciente que, por ejemplo, esto de estar constantemente comparándose con otro varón, para ver quién es más, quién es menos, y estar como en esa lucha interna de no disfrute. Hasta que no sepa de dónde viene esa ansiedad y esa zozobra y lo haga consciente, creo que va a ser muy difícil que pueda pensar en su singularidad y conectarse con el deseo. Claro, porque tiene una relación compulsiva, digamos, como con las cosas, con los objetos y con las relaciones mismas, como que si estuviese como empujado, ¿no? A replicar tal cual como una máquina, ¿no? Hay algo que mencionabas por allí, María Gabriela, que está relacionado con el tema de los pilares, ¿no? Tú hablas de los pilares y recientemente, en septiembre, estuviste en una conferencia internacional sobre masculinidades, cuerpo y sexualidad masculina, así se llamaba el evento, en donde presentaste junto a Darío Ibarra, bueno, una ponencia, ¿no? En donde hablabas justamente de los ineludibles pilares que sostienen la identidad masculina, ¿no? Y a partir pues de esta presentación ustedes mostraban pues estas categorías o estos grandes pilares que dan cuenta justamente de lo que sostienen pues estos trajes, ¿no? Si pudieses hablar un poquito pues acerca de eso, ¿no? ¿Cuáles son los pilares que sostienen la identidad masculina hegemónica? Son tres. Esos pilares van a dar lugar a ciertos elementos caracterológicos en los varones. Entonces, para no ser bebé, o sea, para no depender de nadie, los varones se van a valer de una excesiva autonomía autoafirmativa para demostrar que ellos pueden hacerlo y hacerlo todos solos y bien. Yo doy el ejemplo siempre que son los únicos que pueden estar 15 minutos dando vuelta, pero no van a pedir una dirección. ¿Mm? Y esto tiene que ver con la imperiosa necesidad de demostrar que no dependo de nadie, que soy autónomo. ¿Mm? El segundo pilar tiene que hablamos de no ser mujer, a lo que da lugar es en diferentes grados de escala, a una conducta masculina que se caracteriza por la desvalorización, el desprecio o hasta incluso el odio hacia las mujeres y todo lo que culturalmente se asocia con lo femenino y con lo pasivo. Claro, esto sería ya la misoginia, ¿no? Y eso es justamente el segundo pilar que tiene que ver con la misoginia. Y el tercero tiene que ver con un comportamiento excesivo de huida ante cualquier posibilidad o atisbo de deseo que yo pueda sentir por otro varón. Y eso sería la homofobia. Entonces, los varones se valen
de una vigilancia social, primero, que nada se salga de un comportamiento que podría dar cuenta de que estoy escapándome de los límites hacia otro lado, de los límites que la masculinidad hegemónica impone, y también funciona como una tremenda autoobservación para que mi comportamiento y mis actitudes no den, o cualquier desborde emocional no sea considerado por otros como que me he vuelto maricón, por Sí. decirlo más académicamente, ¿no? Sí. Sabes que mientras te escuchaba, estaba como de alguna manera, bueno, como que me venían de alguna manera como referencias o imágenes más bien relacionadas con otro tiempo. Suena como que si estuviésemos hablando justamente del orden sexual moderno, como que si Sí. estuviésemos hablando de los 80, ¿sabes? O en los Bueno. 90, como que si estuviésemos en otra época. Y me llama mucho la atención, y bueno, tiene que ver justamente con, digamos, lo atrasado que estamos los varones en relación a estos temas, ¿no? Y obviamente todo el camino que ustedes llevan, pero claro, pensaba en algo que presentó Ana María Fernández en un libro, bueno, una idea relacionada con la diferencia desquiciada. Ella hablaba así, un libro que se llama Sí, La diferencia exacto. desquiciada, género y diversidades sexuales, y bueno, y ella en este libro justamente propone pues la idea de que lo que se desquició fue el orden sexual moderno, ¿no? Y se desquició el orden sexual moderno justamente como para dar lugar pues a distintos modos, distintas expresiones pues de la sexualidad, y efectivamente estamos viéndolo hoy también. Y eso, por supuesto, coexiste con todo esto que has ido describiendo, ¿no? En relación pues Claro. a estos varones que se mantienen de alguna manera trincherados, como decías tú, Claro. pero claro, están también pasando otras cosas, ¿no? Con los varones. Perdón, te quería aclarar algo en lo que vos me estabas diciendo, que si bien pareciera que estamos en, digamos, como en una época anterior, lo novedoso que planteábamos con Darío justamente en esa conferencia tenía que ver con que nosotros habíamos descubierto, bueno, o pensábamos, gracias también a los aportes del psicoanálisis intersubjetivo, que esa misoginia podía ser deconstruida, lo mismo que la homofobia. Y que íbamos a encontrar así varones más posicionados con una cuestión de aversión y rechazo, por ejemplo, en cambio otros que podían oscilar entre una pseudoaceptación, en una aceptación o directamente también ya en un reconocimiento de posicionamientos nuevos, porque para poder reconocer digamos, a la mujer en una posición, digamos, similar a la de un varón, bueno, había que empezar a decir, bueno, somos dos centros subjetivos distintos, pero en reciprocidad. Entonces, bueno, vos sos, y en esa interacción de reconocimiento creíamos que se podía diluir estos pilares y empezar a lograr nuevas maneras de conectarse con el deseo y con las personas, ¿no? Entonces, claro. Eso es lo que queríamos plantear como novedoso, que si bien son ineludibles hasta el momento, porque no hay otro, por eso es que hablamos de la idea de ineludible, lo que sí planteamos nosotros era que ese sujeto podía oscilar con distintas posiciones frente a esos pilares, y ahí podíamos ver un índice más hacia lo saludable que hacia lo tóxico. Claro, y ahora que mencionas esta palabra, pues de lo tóxico, fíjate que justamente hacia el final, pues de esta presentación que hicieron en esta conferencia, ustedes decían que, y bueno, sobre todo Darío era bastante enfático con esto, decía que la homofobia es la contracara de la misoginia, ¿no? Como que son, digamos, dos caras de una misma moneda, y que no existiría homofobia si no existiera misoginia. Y esto para él era muy importante dejarlo claro pues a la audiencia. Decía, si se sostiene la misoginia, se sostiene también la masculinidad tóxica, ¿no?
a propósito de que estabas haciendo alusión pues a ese término, y que lo tóxico tiene que ver con el dominio pues de los hombres sobre las mujeres, y bueno, y en este caso pues por supuesto, digamos, los hombres que temen, digamos, conectarse con lo femenino, porque ser femenino es igual a ser maricón, ¿no? Prácticamente, ¿no? Un poco esa es la ecuación simbólica. Por ahí decías hacia el final que se podría erradicar todo esto si imaginamos y hacemos efectivo un mundo sin patriarcado, cuando logremos ofertar como sociedad nuevos emblemas de la masculinidad. Y yo pienso que esto está en construcción, ¿no? Efectivamente, está el traje, ¿no? El traje dominante, como bien estabas señalando, pero me parece que están apareciendo algunos trajecitos por ahí. Sí, algo. todavía no traje, pero por ahí una camisa distinta, un Claro. pantalón, unos zapatos, una media, aunque sea, no sé. Claro, si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, obviamente entiendo que tiene que ver un poco con esto último que mencionaste, ¿no? Con esto de la integración no binaria, y esto lo entendemos desde el punto de vista intelectual, los que estamos en la academia, los que estudiamos psicoanálisis, pero pensando en las personas que nos escuchan, que pudiésemos de pronto traer algunos ejemplos, ¿no? Que pudiesen ilustrar estos otros modos de masculinidades. Si nosotros pensamos un varón, te lo pregunto a vos, ¿cómo te imaginas vos un varón? Dame vos pie con tus elementos, a ver, ¿qué se te ocurre? Si yo te digo, ¿cómo sería un varón para vos? ¿Qué se te viene a la cabeza? Lo primero que se me viene a la cabeza, y es un ejercicio difícil porque es pensarlo desde otro lugar que no sean las categorías típicas, ¿no? Porque lo primero, Exacto, ¿entiendes? por eso. Entonces la categoría típica es como que en contraposición a la mujer, es lo primero que aparece, ¿no? Y es porque lo que Es uno... que ese es el modo típico. Y por Exactamente. ahí... Pero pensaba también en lo que significa de pronto el tema de la potencia, ¿no? De la creación. Y claro, la creación en el universo de lo masculino está muy relacionado con la productividad, y ahí caemos fácilmente en el otro punto en el que estábamos, digamos, conversando antes, ¿no? De convertirnos en máquinas. Es muy difícil definirse como varón desde las categorías que están heredadas. O sea, si vos me decís que ser hombre es no ser mujer. Y antes, hace mucho, antes de la existencia del feminismo, también contestábamos eso las mujeres. ¿Qué es ser mujer? Y no ser varón. ¿Sí? O qué es lindo, lo que no es feo. O sea, pero ha habido todo un ejercicio de la mano del feminismo, que es lo que ha permitido abrir un abanico de sentidos para poder posicionarnos desde un nuevo lugar. Y en ese sentido, las distintas prácticas que los varones empiezan a llevar adelante en sus vínculos de pareja, en la paternidad y hasta en el ejercicio de la sexualidad, van abriendo la puerta para cambiar algunas prendas de esos trajes, aunque sean partes del traje. Aunque sean partes del traje, efectivamente. ¿Sí? Y bueno, es un ejercicio difícil, no es nada sencillo, y bueno, a mí me parece que queda un largo camino por delante, y una de las cosas que mencionabas, pues como hacia el cierre, ¿no? De tu presentación, pues de este libro, bueno, es justamente la idea de poder pensar estas cuestiones, bueno, desde un sentido de responsabilidad social, ¿no? Como algo que nos interpela a todos, porque todos somos víctimas y victimarios de un patriarcado, ¿no? Aun cuando de pronto muchas personas de pronto consideren que sea como que una exageración decirlo así, pero es algo que sigue presente, ¿no? A pesar pues de los esfuerzos que han habido, digamos, como con la agenda feminista, es algo que sigue, ¿no? Y que de hecho se manifiesta de distintas formas, porque de hecho ustedes decían algo así como que, bueno, más allá de la violencia manifiesta, ¿no? Que es la típica y que se puede expresar de pronto, digamos, a través de femicidios, que es como lo más radical, también podemos pensar, bueno, los modos de violencia invisibles, ¿no? Que operan en lo cotidiano. Y, por ejemplo, aparece la idea de la estrategia, pues, del repliegue del varón del cuidado, ¿no? De las tareas que tienen que ver como con
con el cuidado del otro o con lo doméstico, a propósito justamente de que opera de manera inconsciente esta idea de la expectativa pues, de servicio, como mencionabas tú. Y esto es algo que lo vemos todos los días y que puede, por supuesto, producir pues malestar en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, son cuestiones que son muy importantes pues de pensar, no solamente para, digamos, en beneficio pues de una relación, sino también en beneficio pues de la salud y del bienestar, tanto de hombres como de mujeres, porque claramente son distintos tipos de sufrimiento. Los padecimientos típicos pues de las mujeres son unos, y los de los varones son otros, y es por eso que existe, digamos, esta especificidad dentro de las teorías feministas y de los estudios de género, del estudio de las masculinidades, porque es otra cosa, y yo te agradezco muchísimo, María Gabriela, que le estés dedicando mucho tiempo pues a esta área, ¿no?, de la investigación, porque es necesaria, y como te decía al inicio pues de esta conversación que estamos teniendo hoy, te felicito por tu libro, porque me parece que es un aporte, ¿no?, para todo lo que necesitamos ir aprendiendo y conociendo, revisando los varones, acerca de lo que nos determina, ¿no?, nuestros sufrimientos, y bueno, y también para que las mujeres mismas nos conozcan de otra manera, ¿no?, porque hay cuestiones que son necesarias también de hacer conscientes, pues, para ambas partes, ¿no? Como para ambas partes. Yo te quería preguntar algo específicamente relacionado con tu interés, ¿no?, por este campo. ¿De dónde partió, ¿no?, este deseo de meterte, digamos, en el mundo de lo masculino? Bueno, empezó hace 15, 16 años, a ver, sí, 16 años, cuando yo estaba recientemente recibida, y una médica amiga y una psicóloga amiga que me formaron, me invitaron a investigar sobre salud sexual y reproductiva en un hospital público de acá. Y bueno, se acababa de sancionar la ley argentina de salud sexual y procreación responsable. Entonces, ingresamos al hospital, y si bien la ley apuntaba a que estaba dirigida a la pareja, nos llamó mucho la atención que no había ni un varón. Entonces, empezamos a ver qué pasaba ahí, por qué no había. Bueno, entonces hablábamos de esta cuestión de que sí, que había una naturalización de que la idea de que todo lo que tiene que ver con el cuidado, con lo reproductivo, era femenina. Porque había como un desplazamiento de la idea de en tanto las mujeres tuvieron a los críos en su vientre, bueno, son las encargadas de su cuidado, hacían un desplazamiento directo. Entonces no había ni preocupación por los cuidados, ni preocupación alguna tampoco por evitar los embarazos desde los varones, porque eso era del dominio de lo femenino. Entonces, me empecé a preguntar de dónde venía esto, si los varones estaban como contentos con esta idea, porque también en algunas entrevistas algunos varones se molestaban, porque los mismos profesionales de los hospitales solo se dirigían a las parejas, e incluso, te estoy hablando hace 15 años atrás, no los dejaban entrar a ellos en las salas de parto a ver a sus parejas, porque consideraban que molestaban. Entonces, fíjate cómo una naturalización que yo pensaba que solo era de los varones usuarios del hospital, también estaba presente en los profesionales que atendían. Entonces dije, bueno, evidentemente hay algo que circula socialmente sobre ser hombre que da lugar a que los varones se sientan en muchas ocasiones preocupados por qué tipo de virilidad encarnaban, y en otros momentos desorientados, y también yo veía el sufrimiento de los varones que no encarnaban esa masculinidad. Siempre he sido muy, muy observadora. Entonces yo me empecé a preguntar si realmente teníamos que seguir con esta idea de
que por ahí tendemos a pensar en polaridades, de que todos los varones son malos y todas las mujeres son víctimas, o la otra, ahora todas las mujeres son brujas empoderadas que quieren destruir a los pobres varones, ¿no? Claro. Entonces, el pensar siempre en extremos no me gustó. Entonces dije, bueno, hay una tensión, hay un arco de tensión, como dice Winnicott, en el medio, y hay múltiples matices. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría ver. ¿Qué está sucediendo? Bueno, y así me embarqué con la intensidad que me caracteriza, como digo siempre, en empezar a preguntarme qué les pasaba y cómo estaban viviendo los varones, sintiendo que por ahí siempre se ha considerado que lo masculino, era como algo obvio, algo dado, que no requería ninguna interrogación. Y yo digo, bueno, ¿será tan así? ¿Será que no tienen ninguna pregunta para hacerse? Bueno, me pareció que estaba bueno empezar a darles voz. Qué interesante, ¿no? Y darle voz y desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar que no es hegemónico, ¿no? Porque justamente lo que se está cuestionando, una de las cosas que se cuestionan está relacionada con el hecho de que el hombre, digamos, se toma la voz en los escenarios, por ejemplo, públicos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la voz del hombre en la esfera privada, ¿no? En lo íntimo, ¿no? Y yo pienso que eso es un poco lo que tú estabas relevando, ¿no? Hay algo que mencionaste en una presentación que hiciste recientemente en agosto sobre masculinidades sin violencia, ¿no? Que te invitaron a presentar allí. Judicial. Sí, y decías algo que se relaciona con esto, ¿no? De la idea de salirse de los binarismos, y me parece que es importante traerlo porque es así, ¿no? Decías que para poder contribuir a los cambios que se están gestando, lo primero que hay que hacer es corrernos de un lugar que es muy común, y es el de pensar a los varones como villanos y a las mujeres como santas. O también el de pensar al varón como una víctima que está siendo destituido de su rol de varón por mujeres brujas empoderadas. Todo esto de vuelta nos coloca en un posicionamiento binario, y la idea es ir pensando las relaciones entre los géneros teniendo en cuenta la complejidad y las contradicciones de los deseos de hombres y mujeres. Yo pienso que esto es un mensaje importantísimo, y bueno, lo traigo de nuevo a propósito pues de lo que estás mencionando, ¿no? Como que esa es una de las vías, ¿no? Salirnos de los binarismos y pensar, digamos, estas cuestiones desde un campo de problemática, ¿no? Desde la complejidad. Sí. Y además de la complejidad, creo que también es importante que sea real, que no sea con posiciones impuestas, maquilladas, digamos como porque hay que hacerlo porque es una moda, sino que sea un proceso real de transformación social, porque esto permitiría que todos los vínculos sean más saludables, y que el varón, sobre todo, se anime a involucrar el afecto, el contacto y la empatía. Eso se va a ver reflejado en un vínculo cercano, diferente con los hijos y con las hijas, que incluso le va a permitir reparar sus propias angustias de ausencia de padre, ¿no? En ese nuevo vínculo con sus hijos. Claro. Y también creo que es trascendental que para que el varón se pueda conectar con sus deseos, volviendo a tu pregunta de hace rato, es que el varón pueda decir no puedo y no quiero. Que es algo que en este modelo Superman de los varones nunca les han permitido. No se pueden ni siquiera decir no tengo ganas de tener sexo casual esta noche, pero como he salido, debo, y ahí entramos a no circular el deseo. Entonces, para poder decir no puedo y no quiero, yo tengo que poder elegir. Pero para poder elegir, tengo que estar en contacto con mis deseos. Y yo creo que quizás también imaginarse este traje ya casi que como una especie de traje de Superman. O sea, yo lo veo como una caricatura, y de hecho así aparece hoy, ¿no? Ya de hecho, efectivamente, persisten varones, digamos, posicionados desde un rol más hegemónico, tradicional, etcétera. Y cuando aparecen, justamente a propósito de las transformaciones culturales y sociales que se han ido dando, cuando se ven, tú los ves y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Parece un sujeto extemporáneo, ¿no? Parece como que no encaja, ¿no? Como con la época, y se nota.
y se nota, como que salta a la vista, y salta a la vista por otros, o sea, otros varones lo identifican también, o sea, como que hay algo que se está generando, como decías tú, moviendo a nivel intersubjetivo, ¿no? Que es muy interesante, y que justamente permite que, bueno, que vayamos de alguna manera transitando, ¿no? Hacia otro lugar, porque estamos allí, ¿no? Como en un proceso. Tal cual. Al inicio que tuviste la suerte y el honor de que tu tesis fuese acompañada por Irene Meder y por Juan Carlos Volnovich. Y me gustaría quizás como conocer un poco lo que fue para ti tu experiencia, digamos, de ser tutoriada por estos maestros, ¿no? Porque fíjate que este podcast se llama La Palabra y el Vínculo, justamente para rendir homenaje o tributo a personas que para nosotros son significativas, ¿no? Para rendir homenaje a las relaciones. Y me parece que con el tiempo has ido estableciendo un vínculo muy especial con ellos, ¿no? Y te quería como preguntar, bueno, lo que has aprendido de ellos y lo que son, digamos, y de lo que significan para ti, ¿no? Bueno, para empezar, yo les tengo que agradecer no solo a ellos dos, sino porque yo tuve la posibilidad de formarme en el curso de APA que dirige Irene, en el trayecto de posgrado, en psicoanálisis con perspectiva de género, y que para mí ha sido como un bálsamo, porque yo estaba como bastante peleada por ahí con el psicoanálisis antes, porque bueno, me parecían muchas cosas muy objetables, sobre todo en lo que tenía que ver con la femineidad, y también como todo lo masculino era obvio, entonces me molestaba mucho, y bueno, yo primero, a Irene la conocí antes de ABBA, bueno, y a todos ellos después me refiero a Mabel Burín, me refiero a Deborah Tager, me refiero a Marta Rosenberg, a Irene Friedman, que tuve el placer de tomar clases con ellos. Y bueno, lo primero que les tengo que agradecer es que me enseñaron otra forma de hacer clínica, que era posible. Entonces empezar a hablar de una clínica con perspectiva de género, pero por otro lado sin tener que olvidarme del espacio de formación, bueno, ha sido trascendental. Y ha sido armar un diálogo también, y en algún punto convertirme como una especie de bisagra para mi grupo de muy queridos colegas de estudio acá en Tucumán, bueno, que estaba mi profesor de toda mi vida, que es Néstor Casas, y una muy amiga, Mariana y Luis, con quienes estudiábamos. Entonces yo iba a Buenos Aires y después volvía y problematizábamos en el grupo lo de allá y lo articulábamos. Bueno, así que en ese sentido, vincularmente, ha dado lugar a una trama, realmente una trama de saber, pero de un saber disfrutable, porque bueno, circulaba la palabra, estaba la posibilidad de preguntarnos qué sentíamos, cómo lo veíamos, y en ese sentido, bueno, Irene es una biblioteca andante, no te das una idea de todo lo que sabe, y sabe más y más y más, y siempre es la sugerencia de otro libro, de otro espacio, de otra cita. Y bueno, entonces, con una habilidad que no solo me iba corrigiendo, digamos, lo que tenía que ver con la teoría en sí misma, sino que también iba haciéndome aportes en lo que era el formato, en lo que era el texto, y bueno, y Juan Carlos también con ese modo tan hermoso de decir las cosas que tienen los dos, es empezar a aconsejarme que yo vaya buscando cuál va a ser mi estilo, claro, que no haga estilo copiado a ellos, sino efectivamente. incentivarme a encontrar el mío, el propio. Así que bueno, eso realmente creo que es maravilloso, y bueno, yo estoy eternamente agradecida con sus espacios, con sus enseñanzas, y a los que teman meterse en estudios de posgrado, digo, sí es difícil, no voy a decir que es sencillo, pero por otro lado, los descubrimientos humanos, vinculares y del saber que se producen son maravillosos, así que bueno, es cuestión de animarse nomás. No, y qué privilegio en realidad, y me quedo con esta palabra o con esta expresión que utilizaste, ¿no? Como para cerrar este episodio, y que tiene que ver como con encontrar nuestro propio camino, nuestros propios modos, no ser una copia. Y yo creo que es una expresión eh, que de alguna manera resume esta gran conversación que hemos tenido, ¿no? En relación a lo que es el tema de las masculinidades.
y que, bueno, que los varones vayamos encontrando nuestras maneras de ser varón, ¿no? Y no necesariamente copiando o reproduciendo un modelo que es productor, pues, de sufrimiento, ¿no? En donde quizás pueden haber algunos beneficios, pero a un alto costo, ¿no? A un costo que pasa Claro, a veces inadvertido, ¿no? molestias, incomodidades, ansiedades, inseguridades y angustias. La verdad que un pack que no sé si realmente los privilegios lo valen, ¿no? Yo Claro, creo que a veces nos quedamos mucho en el discurso del privilegio y nos olvidamos de ver los costos del traje. Y que a veces nos queda chico y nos pica y no es tan cómodo. Pero bueno, hay que animarse a encontrar el propio camino. Pero es abrirse también a la incertidumbre. Vos has visto que por ahí la incertidumbre no todo el mundo le gusta, es curiosa y le gusta andar viendo qué viene después. A veces a claro, uno le gusta quedarse en lo conocido. Pero bueno, efectivamente. Abrirse a un mundo, digamos, de descubrimiento, de exploración, y para eso se requiere curiosidad, ¿no? Pero la curiosidad es una consecuencia justamente de haberse despojado, ¿no? De algo, ¿no? Para que aparezca después otra cosa, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, María Gabriela, por este tiempo, por esta conversación. Ha sido muy interesante. Espero tener muy pronto tu libro. No ha llegado a Chile, así que bueno, ojalá que pronto lo tengamos por acá. Y bueno, les comento a las personas que nos están escuchando que bueno, que María Gabriela mencionábamos en esta conversación que fue tutoriada por Irene Meller y Juan Carlos Volnovich. Irene Meller recientemente publicó un libro, es una compilación que se llama Psicoanálisis y Género, escrito sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia, en donde justamente reúne artículos de diferentes maestros, ¿no? Y muchos de ellos ya los mencionó María Gabriela, así que nosotros se los recomendamos. Acá está el libro, ahí sí lo ven. Y hay otro libro que también publicó hace un tiempo atrás, Irene Meller junto con Mabel Burín, que justamente trata el tema de las masculinidades, ¿no? Se llama Varones, Género y Subjetividad Masculina, también está por acá, claro. a ver si lo ven. Sí, perfecto. Eh, Ese libro tiene 20 años, salió en el 2000. sí, Y eso es lo que planteaba Irene, que, digamos, en el prólogo del libro decía que me sumaba al grupo de mujeres que se habían animado a escribir sobre los varones, bueno, con diferencia de 20 años, ¿no? Porque es lo que tardó en salir otro libro de masculinidades, escrito por una mujer. claro, y además precursoras. Imagínate si lo que significó para ti hacerlo hoy, ¿no? En la época, digamos, de la cuarta ola feminista, lo que pudo haber significado para ellas hace 20 años atrás. Por eso es que son Sí, sí. precursoras, ¿no? De esta manera damos cierre a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo, así que, bueno, estén muy atentos en las redes sociales, en nuestras cuentas en Instagram, en Spotify, en YouTube, síganos por allí para que estén al tanto de cuando surja, pues, otro episodio de La Palabra y el Vínculo, que será, pues, la próxima semana. Así que nos estamos viendo. Chao.